¿Había escuchado usted sobre procrastinar o la procrastinación, que es una acción o un hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse con prioridad y bueno, se sustituyen con otras acciones que no son tan importantes y que son irrelevantes, pero agradables también en mucho tema? Bueno, este término seguramente lo ha escuchado y vamos a hablar de este tema, perdón, con Adrián Chávez, que es psicólogo clínico. Adrián, muy buenos días. Muy buenos días, Karina. Muchas gracias por la invitación. No, a ti por atenderla. Como que ha estado pues muy presente este tema. Sobre todo yo lo relaciono mucho con el tema de las redes sociales. No sé si esto influya, pero acá tú nos vas a platicar sobre procrastinar. Platícanos, por favor. Sí, mira, sí es muy común que las redes sociales sea el detonante, ¿sí? Por ser Ajá, una actividad que hacemos muy frecuente a cualquier hora, en cualquier situación. sí. Procrastinar es precisamente el hábito, costumbre de aplazar o retardar el cumplir con nuestras obligaciones y compromisos. La persona se le dificulta, es una dificultad real, no es nomás el no querer hacer las cosas. La persona tiene un conflicto entre sé que tengo que hacerlo, de alguna forma quiero hacerlo, pero se me dificulta sentarme o ponerme, iniciar la actividad. Ponerme a hacer la actividad es lo que es muy difícil. ¿Y esto a Normalmente el qué se debe? procrastinar O sea, se ¿esto a qué debe se a, debe? hay varios factores. Procrastinar no es el problema aislado o único. Procrastinar entra dentro de un conjunto de síntomas, podemos decirlo. Normalmente hay ansiedad de por medio. Ok. La persona tiene esta dificultad para iniciar la actividad. Eh, Aquí uno de los factores es precisamente tener este estrés y esta ansiedad, y eso le dificulta sentarse. A veces es la cuestión de estar movilizándose, de ay, voy a regar las plantas, ay, el perrito necesita comida y voy a salir a comprar. Y vive el constante conflicto entre sé que tengo que hacer la actividad Y retrasarla y, o no hacerla. y retrasarla, no puedo ponerme a hacerlo, ¿no? Visualización, esta es otra cosa, la visualización de que la actividad puede ser algo tedioso o negativo. Por ejemplo, entregar un proyecto, hacer una presentación para el trabajo, ciertas responsabilidades que pueden ser tediosas o estresantes. Normalmente vamos a buscar aplazarlas y se vuelve un hábito muy complicado. Y bueno, esto lo podemos normalizar. A mí me ha pasado, te ha pasado a ti que podamos pues actuar de esta manera, pero yo lo relaciono también como a veces un rechazo, decir, ay, es que tengo que hacer esto, pero no quiero hacerlo, y lo vas dejando y luego se va generando una X situación, ¿no? Que pudiera ser a lo mejor pareciera irrelevante, pero que es importante hacerla y luego la sustituyes, como decimos, con otras acciones que son secundarias o no tan importantes. Entonces, esto se trata, es necesario ir con qué especialista o es una cuestión de actitud, de hábito, de disciplina que podemos solos, porque nos dices, es solamente el resultado de, puede haber ansiedad o depresión. Entonces, si yo pienso en esto, es que haya algo más, o sea, hay un trasfondo, ¿no? Sí, sí, habría que ver la gravedad, pero siempre decimos para no llegar a niveles graves de procrastinación, sobre todo además por el tipo de responsabilidades que tenemos a veces, siempre es importante consultar a un especialista, porque procrastinar, te decía, no está en aislado. Casi siempre cuando hacemos pequeños inventarios sobre ansiedad y depresión, empieza ahí a surgir estas dificultades también, aunque sean leves de inicio, ¿no? A veces, presente por nuestro estilo de vida, no nos damos cuenta que ya tenemos ciertos niveles de ansiedad y de depresión, Sí. dificultad para dormir, dificultad para estar animados la mayor parte del día, disfrutar poco de las actividades que hacemos normalmente, no queremos salir o estamos aislados, se eleva un poco el consumo de ciertas sustancias como el cigarro, el alcohol o aislamiento. Entonces empezamos a tener como ciertas actividades que para la persona pueden ser más o menos normales porque así es su vida. Decimos, es que no es normal, todas las áreas de nuestra vida deben estar más o menos equilibradas. Y Sí. ahí es donde la persona empieza a reconocer como que el procrastinar no está enraizado, pertenece a un conjunto de cosas que han venido sucediendo, y esta
es una más, nada más, y tiene que ponerle atención. Ok, y bueno, ¿podría ser entonces a través de un psicólogo? Un psicólogo es el especialista en detectar y tratar este tipo de situaciones. Cuando se vuelve grave, sobre todo más el aspecto de ansiedad y depresión, pues ya el psicólogo lo va a canalizar a un especialista médico, a un psiquiatra, para que la medicación le ayude a minimizar o reducir los síntomas, que le permita en una primera fase funcionar en su vida y en la segunda pues restablecer todas las funciones de su vida cotidiana. ¿Qué pasa si no se atiende la procrastinación? ¿Cuáles serían las consecuencias de normalizar o ya tomar como hábito el retrasar, el no priorizar pues lo realmente importante? Lo más grave es, pues, una es la parte anímica esta de la depresión, la otra es que el funcionamiento en la vida cotidiana de la persona pues se empieza a derrumbar. Sí. Y puede ser tan grave como un despido laboral, como el divorcio incluso. Las áreas del funcionamiento de la vida se deterioran muchísimo, ¿no? Entonces ese sería como lo más grave, ver personas que están perdiendo el funcionamiento de su vida cotidiana. Sí, es decir, no sé, podemos retrasar algo sumamente o considerable en ese momento importante por algo que no es pues así de sencillo o retrasar algo que tenemos que hacer. Lo ligo también mucho con el tema de la regla de los 5 segundos, Adrián. Es decir, por ejemplo, cuando nos ponemos en la mañana y nos levantamos y ponemos la alarma y tenemos 3 alarmas o 4 de respaldo, pero también de que la suspendes. Y hay la regla de 5 segundos que es accionar, o sea, contar y no pensar y decir 5, 4, 3, 2 y levantarte, ¿no? Lo relaciono mucho con esta regla de accionar, vaya, de actuar. Es que sí, es una estrategia de modificación que se implementa en terapia también eso. Uh-huh. Hay estrategias para romper la procrastinación. Sí, también esta es una. ¿Mande? Esta es una de ellas, la regla de los 5 segundos. Otra actividad que recomendamos mucho es empezar con 1 minuto de la actividad que nos es difícil. Por ejemplo, muchas personas dicen, el ejercicio comienza con 1 minuto, pero ¿cómo 1 minuto? 1 minuto solo es para romper el hecho de, más tarde, mañana, y ahí se va. El minuto de la actividad lo que va a hacer es romper y empezar a tener el hilo de la actividad que estamos aplazando. Ya la empezamos, ya la empezaste. Okay. Ya la estás haciendo, ya la estás escribiendo, ya estás trabajando, ya estás haciendo el proyecto, ya empezaste con 1 minuto cada ratito. Por ejemplo, si estamos en el trabajo y nos cuesta tenemos dificultad de hacer las cosas, ajá, con 1 minuto que empecemos a hacer las cosas empieza a romper la procrastinación. El ejercicio, haz ejercicio 1 minuto saltando, brincando la cuerda, haciendo lo que te es difícil. O una sencilla tarea en el hogar, por ejemplo, que nos cueste, no sé, pues tengo que poner orden en tal parte. Y la piensas y ves todos los días que lo tienes que hacer, pero lo has ido retrasando y luego lo dejas para el fin de semana y luego no lo hiciste. Bueno, es actuar en el menor tiempo posible. A lo mejor no terminas de hacerlo, pero empiezas a hacerlo, que es lo importante. Exacto. Es así. Con eso es sumamente importante. Es decir, no veas toda la casa sucia, nomás la sala. Uh-huh. No veas todo eso, nomás, no es el cerro de trastes, toma 10 platitos. O sea, hacer una partecita de la actividad solo para romper la procrastinación, y a partir de ahí empieza la maquinaria a funcionar hasta que desbloqueamos esa situación. Y es como poco a poquito, pero con resultados y acciones, específicas que nos llevan al resultado final, ¿verdad? A un resultado final. Qué padre, porque hemos hablado, escuchamos, sabemos que siempre ha existido, pero últimamente como que está más de moda esta palabra, ¿no? Sí, es una palabra obviamente muy antigua, ¿no? O sea, como cualquier otra. Uh-huh. Pero sí, la ansiedad ha venido, y con pandemia se detonó esta situación de aplazar, y se ha vuelto de moda en el sentido de que está presente, pues es una situación real que los adolescentes, jóvenes y los adultos, todos hemos tenido esta situación de leve y algunas personas de manera bastante severa. Ok, y ahí es donde pues hay que evitar que se complique, o bien si ya está en una situación, atenderla. Muy bien explicado, y bueno, me parece interesante también tocar este tema. A propósito de que es lunes, iniciando semana, si usted tiene alguna actividad
que está ahí deteniendo, postergando, pues es lunes, aprovechemos y activarnos para que no nos llegue el viernes y no terminemos, cualquiera que sea, accionar es la intención. ¿En qué teléfono te localizamos, Adrián? En mi teléfono al 6623-473480, con gusto ahí los atiendo. Muy bien, te mandamos un abrazo, Adrián, gracias. Un abrazo, Karina, muchas gracias. Bonito día, bonita semana. Adrián Chávez es psicólogo clínico.